Bueno, vamos a arrancar a resolver esos ejercicios prácticos que le han dado para la presentación para el día de hoy, ¿sí? Creo que les dieron el trabajo práctico número 6, que es distribución de probabilidades para variables aleatorias discretas. Y le dieron para resolver, y ahí había como que dos, tres. Yo hice los dos para que los vean. Y bueno, y después el problema 5 y el problema 12 creo que era el que sigue, que también ya lo voy a resolver en el descanso. Vamos a arrancar con el problema 2, sí, que creo que, no sé si alguno de ustedes se anima por favor a leer el problema, para que podamos seguir el hilo sin necesidad de que yo me mueva tanto. Por favor, si alguno se anima, si alguno tiene a mano este, la consigna, me lo lee por favor. Se los agradeceré eternamente. ¿Alguien que se anime, chicos? A ver, vamos a ver si ahí la dejamos quietita la cámara. ¿Quién se anima a leer las consignas? Vamos, chicos. ¿Ninguno va a leer? ¿Nadie? Yo, profe. Bueno, gracias. Gracias. Dice, Gracias, Meli. Bien, decime, los, Meli, ¿qué dice la consigna? los datos del censo a menudo se usan para obtener distribuciones de probabilidad de algunas variables aleatorias. En el último censo de población, los datos de familias con un ingreso combinado de 50.000 anuales o más en una ciudad en particular muestran que el 20% no tiene hijos, el 30% tiene un hijo, el 40% tiene dos hijos y 10% tiene tres hijos. Con base a esta información, elabore la distribución de probabilidad para X que representa el número de hijos por familia en este grupo de ingresos. Muy bien. Veamos. Entonces nos pide, en el inciso A, creo que les pedía que definan y clasifiquen la variable. Hablábamos de un censo, sí, que nos habla de la cantidad de hijos por familias que hay en ese grupo de ingresos de ese censo que se está realizando. Por lo tanto, esa sería la definición de la variable, número de hijos por familias en ese grupo de censo, de ingresos, perdón. Si la tenemos que clasificar, sabemos que la cantidad de hijos es una variable cuantitativa discreta, y aun cuando no lo supiéramos, eh, pequeño detalle, el mismo trabajo práctico ya les está diciendo de entrada, en el título del trabajo de práctico, ya de entrada les dice que vamos a trabajar con variables aleatorias discretas. Quiere decir que todas y cada una de las variables en estudio de este trabajo práctico van a ser variables cuantitativas discretas, ¿sí? Entonces, para aquellos que tenían alguna duda en cualquier otro ejercicio, en el primero, en el quinto, en el séptimo o en cualquier otro ejercicio dentro del trabajo práctico, sepan desde ya que todos los ejercicios se van a clasificar como variables cuantitativa discreta, ¿sí? Y la escala de medición, bueno, en este caso sabemos que es una escala de razón, porque el número de hijos, en números de hijos el 0 sí representa una ausencia. Después la pregunta B creo que les dice si eso representa una probabilidad, creo que algo así les hablaba. Los valores dados de probabilidad determinan una función de probabilidad. Bueno, cuando hablamos de función de probabilidad, dentro de lo que es este trabajo práctico de distribuciones de probabilidad, estamos haciendo referencia a lo que es el axioma principal de la probabilidad del espacio muestral, en donde nosotros habíamos visto ya eso en el trabajo práctico número 5 y habíamos dicho que el axioma principal que teníamos que recordar de aquí en más y nos iba a servir era que la probabilidad del espacio muestral
es igual a 1, ¿sí o no? Entonces, haciendo referencia a ese axioma, es que la pregunta que se nos hace aquí es si los valores que dan la probabilidad determinan una función de probabilidad, nosotros tendríamos que decir sí, porque esa sumatoria de probabilidades que vamos a tener en este trabajo práctico, todas las sumatorias de cualquier probabilidad, sabemos que su suma nos tiene que dar igual siempre a 1, ni a más ni menos. ¿Está claro eso? Bien. En el punto C les dice que grafiquen la función, ¿no es cierto? Creo que les pide graficar la distribución de probabilidad. Y acá, en este trabajo práctico, lo que hacemos es empezar a relacionar los conceptos que hemos visto en estadística descriptiva, que está ya por las primeras clases que hemos tenido, de lo que es el trabajo práctico número 2, y relacionarlos con lo que es la función de probabilidad o la probabilidad en su concepto básico, que es trabajo práctico número 5, y fusionarlos en este trabajo práctico número 6. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos un cuadrito que nos va a ser muy similar o muy reconocido al cuadro que nosotros hemos hecho por allá, por el trabajo práctico número 2, en donde van a cambiar un poquito las cosas, pero no mucho en su desarrollo. Si ustedes se fijan, en la primera columna lo que tenemos es la variable de estudio, eso sigue siendo igual a lo que nosotros tenemos en estadística descriptiva, sí, que en este caso nosotros hablábamos de la cantidad de hijos, y según lo que nos dice la consigna, las cantidades de hijos entre los encuestados oscilan entre 0, 1, 2 y 3. Lo que cambia acá, que nosotros normalmente teníamos la frecuencia absoluta en estadística descriptiva, ahora nosotros le vamos a llamar función de probabilidad o la probabilidad de tener cada uno de esos elementos dentro de lo que es, la variable. Quiere decir que me decía que el 20% de esa muestra de encuesta tenía 0 hijos, que el 30% tenía un hijo, que el 40% tenía 2 hijos y que el 10% tenía 3 hijos. O sea que si ustedes se fijan, esta sumatoria es la que nos tiene que dar ese 1 que nosotros estábamos hablando en el inciso B. Y si ustedes suman 0,20 más 0,30, 0,50, más 0,40, 0,90, más 0,10, me da el 1. Por lo tanto, decimos que esa sería, ¿sí?, la función de probabilidad o las probabilidades individuales de cada uno de los de cada una de las variables de estudio, que en este caso son los números de hijos. Y lo que nosotros necesitamos saber en distribución de probabilidad, ya como no estamos en el trabajo práctico número 2, sino en el 6, lo único que se nos va a pedir en este trabajo, de acuerdo al resumen que yo les pasé el día de ayer, es conocer lo que es el valor esperado y el desvío estándar, ¿sí? Que para el caso de hablar de distribuciones de probabilidad, ese valor esperado, que nosotros lo vamos a reconocer como E de sub X o la letra griega mu, no es otra cosa que lo que nosotros vimos en estadística descriptiva como la media aritmética, ¿sí? Es decir, X rayita. Nada más que como estamos frente al estudio poblacional, porque normalmente estas variables aleatorias discretas por ahí trabajan con valores mucho más grandes que los que los que nos daban en estadística descriptiva, nos obligan a aplicar este tipo de distribución diferente a lo que veíamos en estadística descriptiva. Entonces, simplemente a los efectos de desarrollarlos en un número un poco más grande, más amplio, es que nosotros lo vamos a definir con otra nomenclatura o simbología, que en este caso es el valor E o valor esperado, esperanza matemática también se le puede decir, que lo vamos a
a representar con E sub x o mu. Y que para el caso de las variables aleatorias discretas, en general, cuando se nos pide calcular esto, la función de probabilidad, es simplemente realizar la sumatoria de los x sub i por los f sub i. Y ustedes me van a decir, pero nosotros teníamos en la, en la fórmula de la media aritmética a ese como numerador y en el denominador teníamos la muestra. Bueno, sí, pero ¿qué pasa en este caso? Nosotros no nos están dando una muestra, sino que nos están hablando ya de probabilidades. Quiere decir que ya ellos han hecho el cálculo y les han dado porcentajes. Entonces, cuando ustedes ya tienen porcentajes, no pueden dividirlo por una cantidad que no conocen. Entonces, como no conocemos la cantidad, simplemente sacamos el promedio proporcional, que en este caso ese promedio proporcional vendría a ser ese valor E o valor esperado o esperanza matemática. ¿Está claro? ¿Hasta ahí se entendió lo que dije? ¿O fui muy rápido? ¿O algo? A ver, me dicen ahora. Todo claro entonces. Bien, entonces lo que hacemos es, a los efectos de simplificar el cálculo y hacerlo de manera más prolija, es hacerlo en forma de cuadrito, como yo ya les había enseñado en el TP2, y decimos 0 por 0,20, 0, 1 por 0,30, 0,30, 2 por 0,40, 0,80, y 3 por 0,10, 0,30. Y la suma de todo eso me da 1,40, que en este caso sería mi valor esperado o esperanza matemática que tengo en el punto D. Fíjense en que escribí inclusive la respuesta, bueno, que yo en este caso se las escribí solamente a los efectos de que ustedes recuerden que siempre, como les había dicho ya en la clase del trabajo práctico de probabilidad y de ahora en más en todos los trabajos que vengan, van a tener que siempre a cada pregunta que se les haga hacer la respuesta escrita. Y como respuesta puse: se espera que en promedio las familias con ingresos de 50.000 pesos anuales o más tenga un hijo. ¿Y por qué puse un hijo y no el 1,40? Bueno, eso viene, esa respuesta, para aquellos que no han estado conmigo desde el principio o que por ahí se obviaron el detalle, esa respuesta escrita de un hijo viene del hecho de que nosotros estamos frente a una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Y recuerden que en una variable cuantitativa discreta nosotros podemos hablar en números decimales. A ver. No, no se puede, no, porque hablamos solamente en números enteros, porque sería un error decir tengo 1,40 hijos. No puedo partir a la mitad al otro hijo. ¿Está claro? Entonces siempre, para todos los resultados que ustedes obtengan numéricos, hablando específicamente en lo que es valor esperado en este trabajo práctico número 6, van a tener que aproximar al entero próximo para las respuestas, solo para las respuestas, ¿sí? Y más adelante hice el cálculo de lo que es la varianza que tiene como fórmula la sumatoria de los x sub i menos mu elevado al cuadrado por la f de x sub i, que no es otra cosa que la sumatoria de los valores de la variable menos la menos el valor esperado o esperanza matemática elevado al cuadrado por la función de probabilidad. Si ustedes se fijan, me voy a acercar nuevamente al cuadro. Yo esa sumatoria la coloqué en la última columna de este cuadrito y realicé eso. Dije 0, 0 menos el valor esperado, que era 1,40, hice 0 menos 1,40, al resultado lo elevé al cuadrado y al resultado de esa potencia lo multipliqué por 0,20.
si ustedes controlan en un momento con la calculadora, van a ver que les va a dar aproximadamente el 0,392. Por favor, controlen y corroboren para que les quede con mayor seguridad ese cálculo que yo hice ahí recién. ¿Les da ese valor, sí o no? Sí, profe, bien. A Rocío le da, a Irene le da, a Violeta, a Daniel, perfecto. Entonces, de esa manera, resolviendo para cada uno de los valores de la variable, yo voy a hacer el cálculo con esa pequeña fórmula y voy a obtener que mi valor es, que mi varianza para esta distribución, para esta variable de estudio, es 0,84, que fue lo que yo coloqué acá. Y para encontrar ese valor es un valor intermedio que yo calculo simplemente para poder encontrar lo que me interesa, que en este caso es el desvío, que nosotros ahora en distribución de probabilidad y de ahora en más a todo lo que tenga que ver con desvío, lo vamos a trabajar como sigma de x, que es esta letra del alfabeto griego, y que sabemos que al igual que el desvío estándar que habíamos visto, que lo conocíamos como S en el trabajo práctico número 2 en estadística descriptiva, surge de sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, respetando esa fórmula que viene desde el trabajo práctico 2, nosotros sabemos que el desvío estándar, que en este caso va a ser un desvío estándar poblacional, por eso lo trabajamos con la letra sigma, que es una letra del alfabeto griego, vamos a sacarle la raíz cuadrada a ese valor que es 0,84 y me va a dar como resultado el 0,92. Resultado que también puedo interpretar de la misma manera que interpretábamos o que interpretamos en el trabajo práctico número 2, en donde voy a decir que la dispersión promedio, ¿sí?, de de la cantidad de hijos por familias en ese grupo de ingresos es de 0,92 respecto al valor esperado. No sé si necesitan que lo vuelva a repetir. Bien, lo repito de nuevo. La dispersión promedio de la cantidad de hijos por familia en ese grupo de ingresos es de 0,92 respecto del valor esperado. ¿Listo? Bien. Por último, nos faltaría ahí, porque creo que en el punto C nos pedía que grafiquemos, ¿sí? Y yo por eso, si ustedes ven abajo del cuadro, realicé rápidamente una gráfica, ¿sí?, en donde yo ahora, a la hora de graficar este tipo de variable, trabajando en distribución de probabilidad, utilizo lo que es el X sub i, que vendrían a ser los valores de la variable o las cantidades de hijos que tenemos en la encuesta, en el estudio realizado, y en el eje de las ordenadas o en el eje de las y vamos a trabajar las probabilidades, ¿sí?, o la función de probabilidades, que son esos valores que me han dado en forma porcentual y que yo, a los efectos de trabajarlo, para poder trabajarlos en probabilidad, los trabajo en forma proporcional, que serían esos números decimales que tenemos, que son el 0,20, 0,30, 0,40 y 0,10. Fíjense en que yo trabajé con esa escala de 0,10 en 10. Ubiqué las cantidades de hijos en el eje de las abscisas, 0, 1, 2 y 3.
y realicé el gráfico de bastones. A ese gráfico, lo que le estaría faltando para que esté completo, ¿qué sería? A ver, ya que estamos a modo, para que La no se les fuente. olvide lo que han visto en el TP3. La fuente, ¿qué más? Bien, la fuente, ¿qué más? Título, perfecto, el título. Las escalas, ok, qué bien, bien, ¿qué más? Los ejes, definir los ejes, ahí tendría que poner cantidad de hijos y acá tendría que poner porcentajes o probabilidades, ¿sí? Perfecto. Y el título y lo que es la fuente. Muy bien. Eso es fundamental, no se olviden. No es que lo que ustedes vieron en el trabajo práctico 3 ya no lo vuelvo a aplicar acá. No, eso se va a mantener en todos los trabajos prácticos en los que ustedes tengan que graficar. Siempre recuerden de colocar eso porque eso les suma puntos a la hora del examen, que no sé si lo tendrán o no. ¿Está claro? Yo simplemente hago la parte gráfica, que es lo que me interesa que quede para que se vea, pero ustedes no se olviden de colocar todos los otros elementos que tienen que tener la parte gráfica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Esa sería la resolución del punto número 2, si es que el que tienen que presentar o no, ustedes ya verán, del trabajo práctico número 6. ¿Sí? Ahí lo muestro entonces. Maximizo la parte y lo muestro. Bien, si nos dirigimos ahora al problema 3, me voy para allá, hacia el costado. El problema 3 les dice o les habla acerca de que, dice, en cierta empresa se ha encontrado que el 25% de las operaciones comerciales que se realizan no producen el mínimo el mínimo de ganancia deseado. Determinar la probabilidad de que, si se selecciona al azar 4 de dichas operaciones comerciales, siendo estas estadísticamente independientes, resulte que A, solo una esté por debajo del nivel de ganancia deseado. B, todas las operaciones comerciales seleccionadas produzcan un nivel satisfactorio de ganancia. Y C, a lo sumo, dos operaciones comerciales no produzcan el nivel de ganancia deseado por la empresa. Bien, vamos a analizar parte por parte y aquí yo voy a desarrollar el último con ustedes. Bien, veamos, si yo saco los datos dentro de lo que es este problema o ejercicio, me habla inicialmente que en una empresa se encontró que el 25% de las operaciones comerciales se realizan o no producen el mínimo de ganancia deseado. Entonces fíjense en que dentro de mis datos a mí me dan una probabilidad de éxito, en este caso, que es SP 25%, que nosotros lo vamos a deducir del valor porcentual y trabajar con el valor proporcional, que es 0,25, y sabemos que eso es que no produce el mínimo de ganancia deseado. Y el valor Q que nosotros vimos, y que fue lo que yo les envié ayer como un mini videíto de la explicación de la distribución binomial, Q resulta de hacer el complemento 1 menos P, es decir, 1 menos el 0,25 me va a dar 0,75, que si lo de arriba era no produce, este Q va a ser produce el mínimo de ganancia. Y acá es lo que yo por ahí a muchos que me preguntaban les decía, que cuando hablamos de éxito y fracaso, no tiene que ver necesariamente con que nosotros estemos hablando de que lo que sea fracaso siempre va a ser el no y el éxito siempre va a ser el sí.
¿Está claro? Va a depender de lo que me pide el enunciado. En este caso, si yo me fijo en el inciso A, mi probabilidad de éxito va a ser P igual a 0,25 porque me pide que solo uno esté por debajo del nivel de ganancia. Quiere decir que no produzca el mínimo de ganancia deseada. Mientras que en el inciso B, fíjense en que yo puse P igual a 0,75. ¿Por qué cambié el valor de la probabilidad de éxito? Porque en el inciso B me pide que 4 produzcan un nivel satisfactorio de ganancia. Está cambiando la consigna, por lo tanto, tiene que cambiar obligatoriamente mi probabilidad de éxito. No me está pidiendo ahora la probabilidad de los que no alcanzan el nivel, sino por el contrario de los que sí alcanzan o superan ese nivel de satisfacción de ganancia. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de acuerdo al tipo de probabilidad que me pidan. Siempre siempre tengan en cuenta de colocar al lado de la probabilidad de éxito P y la probabilidad de fracaso Q, qué es lo que están considerando para ese momento P y qué es lo que están considerando Q. Y siempre lean 2 veces antes de calcular lo que les pide cada inciso, ¿sí? Porque ustedes si no van y ahí resuelven sin mirar, y no es así, no lo hagan tan automático, traten de razonarlo un poco más. Bien, entonces yo definí la variable. En el inciso A voy a hacer una distribución de probabilidad binomial sabiendo que X es igual a 1, N, el tamaño de la muestra sacado del dato, es igual a 4, y mi probabilidad de éxito para este caso tiene que ser 0,25. Y si me fijo en las formulitas que yo les mandé el día de ayer, dijimos que la distribución binomial, yo lo voy a anotar acá para los que no pudieron verlo, la distribución binomial era el análisis combinatorio de X a N por P a la X por Q a la N menos X. Análisis combinatorio de X a N por P a la X por Q a la N menos X. Y eso fue lo que yo realicé en el inciso A acá. Dije el análisis combinatorio, X, en este caso en A, X tiene que ser igual a 1, porque me dice solo 1, entonces digo de 1 a 4 por 0,25 a la 1 por 0,75 al cubo. Y entonces la distribución binomial o la probabilidad binomial para X igual a 1 me va a dar 0,4219. A partir de ahora, y en todos los ejercicios que vean de distribución de probabilidad del TP6, TP7, TP8, van a trabajar con 4 dígitos o más, salvo que les den valores de probabilidad exactos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda de cómo saqué ese 0,4219? Bien. ¿Saben cómo sacarlo con la calculadora al análisis combinatorio? ¿O necesitan que se los muestre? Porque lo pueden calcular en calculadora. Bien, ok. ¿Y no saben cómo? Bien, ahí les muestro. Yo les muestro en mi calculadora, pero casi en todas tienen la misma letrita. A ver, si ustedes se van acá está la calculadora. Fíjense en que dentro de todos sus botones busquen un botón que les diga esto, NSR.
o NPR, no sé cómo les dirá ahí. Bueno, en el mío me dice NSR y el NPR está en el Shift. Fíjense en amarillito, quiere decir que tengo que hacer Shift y ahí tengo NPR, que NPR vendría a ser la permutación, ¿sí? Para calcular permutación. En este caso, para calcular la combinación solamente tendría que apretar la tecla. Pero me dice NCR, o sea que tengo que colocar primero el tamaño, el valor más grande, N, en este caso va a ser dentro de mis datos el 4, apretando Shift, sí, exactamente, depende de sus calculadoras. Yo lo tengo acá, otros lo pueden tener en el signo de división, en donde sea, pero busquen que tenga el NCR. O está acá o está ahí escrito abajo en el Shift o en el alfa, ¿sí? En este caso vamos a colocar, me pide el valor más grande, que en este caso nosotros sabemos que es 4. Vamos a poner, yo voy a poner 4. En el mío me pide 4. Ahora aplico la combinatoria y pongo ahora recién el valor R, que vendría a ser en el caso del ejercicio el X, que nosotros estamos queriendo calcular, que es 1. ¿Sí? Yo pongo así, igual, me da 4, en este caso. ¿Sí? En otras calculadoras, el NCR directamente les aparece 2 cuadritos al lado de la combinación y ustedes tienen que mover con estas flechitas y colocan los valores, depende de la calculadora que tengan, pero básicamente sería hacerlo así, ¿está claro? De todas maneras, después si no, al finalizar la clase me mandan fotos de sus calculadoras y yo les voy indicando, ¿sí? Porque todos tenemos distintas calculadoras, pero no es complicado, ¿está claro? Bien. Entonces, así calculamos. Ahora, la distribución binomial tiene una ventaja, que es que dentro de lo que es la distribución de probabilidad, tenemos para poder buscarla en una tabla de probabilidad. Entonces, si me aguardan un segundo, yo les voy a mostrar cómo se busca ese resultado sin tener que hacer el cálculo en la tabla de probabilidad binomial. Busquen, no sé si ustedes ya tienen sus tablas de distribución, si no igual al finalizar yo ya voy a ver, estoy armando el PDF para enviarles todas las tablas que ustedes necesiten, ¿sí? Miren acá. Esta es la tabla de distribución binomial, ¿sí? En donde tenemos, si ustedes pueden observar, tengo el valor de n, que son todos esos números que están aislados con una línea, un trazo horizontal, y luego está el valor de x, que son los valores de x que hay para cada uno de esos valores de n. Entonces, si yo tengo que buscar, en este caso, hablábamos de una probabilidad P, el valor de la probabilidad de éxito son estos valores que me dan acá, los que están ahí. Entonces, para la probabilidad P yo tengo que buscar el 0,25. Me ubico en esta columna, ¿sí? De ahí busco n igual a 4. Fíjense en que n igual a 4 voy a trabajar con esta franja. Entonces, con esta franja y esta columna. Me pedía x igual a 1. Si ustedes se fijan, voy a acercar más la cámara, para x igual a 1 y 0,25, mi resultado es 0,4219. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, cuando nosotros queramos, sí, cuando nosotros queramos encontrar el valor en tabla sin necesidad de hacer el cálculo, podemos hacer esto. La desventaja que tiene la tabla es que no tiene todos los valores de n. Esta tabla es corta, llega
hasta n igual a 16, y fíjense en que las distribuciones de probabilidad llegan hasta 0,50. O sea que no puedo calcular si me dan un n mayor que ese, que va a ser el caso del inciso B, porque fíjense en que en el inciso B cambia mi probabilidad y mi valor P es 0,75, valor que yo no tengo acá, por lo tanto me voy a ver en la obligación de aplicar la fórmula y resolverlo con fórmula. ¿Está claro? Entonces tienen dos formas para calcularlo. Una sin necesidad de hacerlo, con la fórmula que es fijándome en la tabla como les acabo de mostrar y encontrar el valor directamente. Y la otra forma es aplicando la fórmula cuando no tengamos el valor en la tabla y lo resolvemos de la manera que lo resolvimos hace minutos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o hay alguna duda? Me preguntan. Bien, si tenemos que interpretar, no hay mucha interpretación que hacer, es simplemente decir la probabilidad de que, no sé cómo era la pregunta, era la probabilidad de que solo uno esté por debajo del nivel de ganancia deseado es de 0,4219. Es responder a lo que les dice la consigna. No hay mayor interpretación que esa, ¿sí? En el inciso B, fíjense en que trabajamos, nos dicen que todas, ¿sí? O que todas las operaciones comerciales, que todas las operaciones comerciales produzcan un nivel de satisfacción de ganancia. Entonces ahí, si yo tengo n igual a 4, mi x tiene que ser igual a 4 porque las tengo que considerar a todas las operaciones de estudio. Por lo tanto, x va a ser igual a 4, y acá decíamos que en este caso, como me piden que produzca un nivel satisfactorio de ganancia, lo que voy a hacer es trabajar, ahora va a cambiar mi valor o mi probabilidad de éxito, porque fíjense en que en el inciso A, mi probabilidad de éxito era que no produzca el mínimo deseado. Y en este caso yo necesito que mi probabilidad de éxito sea que produzca el nivel de ganancia deseado. Entonces voy a cambiar el valor de P por 0,75 y el valor de Q va a ser 0,25. Reemplazando en la fórmula, hago el análisis combinatorio de 4 a 4, de 0,75 a la 4, por 0,25 a la 0, que recuerden que Q es n menos x, es decir, 4 menos 4, 0. ¿Sí? Y que sabemos que cualquier valor o número elevado a la potencia 0 es igual a ver, matemática de segundo, tercer año del secundario. Bien, es igual a 1. ¿Sí? Entonces la distribución binomial para cuando x es igual a 4 me va a dar como resultado 0,3164. ¿Está claro hasta ahí? La respuesta sería que la probabilidad de que todas las operaciones comerciales produzcan un nivel satisfactorio de ganancia es de 0,3164. Por último, me dicen, y acá viene lo importante, ¿no? Porque me dicen en el inciso 3 y es lo que a ustedes más les cuesta interpretar. A lo sumo, dos operaciones comerciales no produzcan el nivel de ganancia deseado por la empresa. A lo sumo. ¿Qué quiere decir a lo sumo? Cuando hablemos de palabras como a lo sumo, como mínimo, como máximo, por lo menos, todas esas palabritas que van a salir muy seguidamente en estos trabajos prácticos, me indican que nosotros vamos a utilizar acá un símbolo o un signo que puede ser
mayor, menor, mayor, igual o menor, igual. Va a depender de cómo nosotros lo interpretemos. Entonces es importante en esta parte interpretar bien lo que me está diciendo el ejercicio. Me dice, a lo sumo, 2 operaciones. Y yo siempre les digo a todos mis alumnos que lo razonen como si fuesen notas que ustedes se quieren sacar o plata que ustedes quieren perder o ganar. Entonces, fíjense si yo digo, espero a lo sumo sacarme o a lo sumo perder 5 pesos. Espero a lo sumo perder 5 pesos. ¿Qué estoy esperando? ¿Perder más o perder menos? Bien, perder menos como mínimo. Entonces el valor es que yo quiero que se pierda como mínimo 2 o menor que 2. Entonces voy a trabajar con el signo menor igual. Muy bien para Ludmi y Violeta que lo sacaron de entrada. No, pero no quería dejar de explicarlo con este ejemplo para que les quede bien claro a todos los que están hoy en la clase y a los que vayan a ver el grabado, de que cuando hablamos de a lo sumo, buscamos ahí, sería un tope máximo y hasta ahí no más. No pedimos perder más de eso o ganar más de eso. ¿Sí? Si nos hubiese dicho por lo menos 2, el símbolo cambiaba. Iba a ser mayor, igual o 2. ¿Por qué? Porque digo, espero por lo menos sacarme un 2. Espero sacarme menos o más nota. Si yo dijera, espero por lo menos sacarme un 6, espero sacarme más o menos nota. A ver, más, bien, Enzo. Espero sacarme más. Entonces, siempre ustedes, cuando tengan este tipo de enunciados, pásenlo directamente a una realidad monetaria, a una realidad de nota, y van a entender mejor si el símbolo es mayor o menor, o mayor igual o menor igual. ¿Está claro? En este caso va a ser los X menor o iguales que 2, entonces voy a tener una distribución de probabilidad binomial para cuando X es igual a 0, para cuando X es igual a 1 y para cuando X es igual a 2. Quiere decir que yo tengo que hacer la sumatoria de todas estas 3 probabilidades, que como volvemos a repetir, tenemos la probabilidad, en este caso es de los que no alcanzan el nivel deseado, es decir, 0,25, no necesito, en este caso no voy a necesitar hacer el cálculo porque directamente voy a tomar los valores que me da la tabla. Entonces mi distribución binomial para cuando X es menor o igual que 2 va a ser igual a, y yo me voy a ir un ratito a la tabla, y fíjense en que los valores para cuando estamos en N4, 0,25 para 0, 1 y 2, los valores son 0,3164, 0,4219 y 0,2109. Sumo los 3 primeros valores que corresponden a las 3 variables que nos pide el ejercicio. ¿Sí? Entonces yo los voy a anotar. 0,3164 más 0,4219 más 0,2109. Entonces, uy, me salió feo el 2. Ahí. Entonces, si tengo que buscar la distribución binomial para cuando X es menor o igual que 2, sumo esas 3 probabilidades y ¿cuánto me da? Bien, gracias, chicos. 0,9492. ¿Está claro? Si tengo que responder, diría que la probabilidad de que
a lo sumo, 2 operaciones comerciales no produzcan el nivel de ganancia deseado por la empresa, es de 0,9492. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. A ver. Del problema 2 y 3. ¿Alguna duda hasta acá? A los últimos que se agregaron pueden preguntar. Y si no, vamos a realizar un pequeño descanso de 5 minutos para arrancar con el problema 5, que ya lo tengo por allá, y el problema 12, que lo voy a copiar ahora en la pausa. ¿Alguna duda? Bien. ¿Todos entendieron todo? ¿Se entendió bien o no? ¿Necesitan que lo vuelva a explicar? Lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Bueno, mando foto. Ahora en la pausa mando foto del pizarrón al grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Si lo puede volver a explicar. ¿Cuál querés que explique? Decime. En el punto B usted pone que P Decime, igual a Cris. 0,75 y en el punto C 0,25. Esa parte me perdí. Bien, fíjate en el enunciado. El enunciado me obligó a hacer ese cambio, Cris. Fíjate acá. En el enunciado, en el ejercicio B, te dice: todas las operaciones comerciales seleccionadas produzcan un nivel satisfactorio de ganancia. Produce el nivel. Y en el C te dice: no produzca el nivel de ganancia deseado por la empresa. Entonces tu valor de P cambia en función del pedido. En el inciso B te pide que produzca un nivel satisfactorio de ganancia, por lo que el P no va a ser 0,25 como lo teníamos al inicio, porque el 0,25 es que no produzca y 0,75 es que produzca. Entonces, si vos necesitas calcular la probabilidad de que produzca el nivel de satisfacción, necesitas que la probabilidad de éxito te refleje eso. Entonces, tu probabilidad de éxito tiene que cambiar porque te está cambiando el enunciado, ¿sí? Mientras que en el ejercicio, en el inciso C, te dice que no produzcan el nivel de satisfacción de ganancia. O sea que acá lo vuelve a cambiar. Te está diciendo que necesitas averiguar que a lo sumo 2 operaciones comerciales no produzcan el nivel de satisfacción. O sea que nos seguimos quedando con que P tiene que ser igual a 0,25, porque el 0,25 es no produce y el 0,75 es produce. Entonces en el inciso C yo lo vuelvo a cambiar y digo, bueno, mi P, mi probabilidad de éxito ahora necesita ser que no produzca. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, ¿Se profe, entiende ahora sí. ahora, Es que la Cris? parte de arriba no la había visto y ahora sí. No, no Sí, hay sí, profe. problema, no hay problema. Igual ahora mando la foto. Buenísimo. Bien, para todos quedó claro entonces, ¿no? Sí, Tuti. Rocío, ahí lo volví a explicar. ¿Se entendió, Rocío? Bien, vamos a ver. El problema 5. Arrancamos con el problema 5, chicos. Tengo el enunciado por acá. En el problema 5, el enunciado me dice: no sé cuál es el problema 5 acá. Entre las 20 placas de energía solar que se presentan en una exposición, 12 placas son planas y las otras son de concentración. Si una persona que visita la exposición selecciona al azar 6 de las placas solares para revisarlas, identificar la variable y clasificarla. Calcular A, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de estas sean planas
y cuál es la esperanza matemática de las placas planas e interprétela, ¿sí? Bueno, como ustedes podrán observar, de acuerdo a los datos que me da el ejercicio, nosotros estamos frente a una distribución hipergeométrica, porque fíjense en que les dan, primero que nada, si clasificamos las variables, sabemos que son las placas de energía solar que se presentan en una exposición, que es una variable cuantitativa discreta, y si nosotros sacamos los datos, me dice que tengo una población N, una población conocida, como yo se los expliqué el día de ayer en el resumen teórico, que es igual a 20, y da a esa población el valor de K, recuerden que es el éxito o la cantidad de éxito que vamos a tener, que en este caso son 12 planas, y el valor de N menos K, o por complemento, va a ser 8, que son las 8 placas de concentración. Y de esas 20 placas que son mi población en este caso, yo voy a sacar aleatoriamente, dice, extraigo 6 de una muestra n igual a 6. Entonces, fíjense en que en el inciso a partir de esa muestra 6, yo estoy pidiendo encontrar que x sea igual a 3 y esas 3 tienen que ser planas. ¿Por qué puse estas palabritas dentro de lo que es mi ejercicio? Porque esto es fundamental. A la hora de aplicar la variable hipergeométrica, es fundamental que nosotros tengamos coincidencia en el valor de x y de k. Si me piden en x que calcule, en este caso, la cantidad de placas planas, mi valor de k tiene que ser en función de planas. Si me hubiesen pedido calcular que X sean 3 placas de concentración, el valor de K tendría que haber cambiado y ser 8 en ese caso. O sea, trabajamos también según la lógica, de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior para lo que es distribución binomial. Fíjense en que en distribución binomial yo también trabajé en función de lo que me decía el enunciado, fui cambiando mi valor de P o probabilidad de éxito, porque el enunciado me pedía una probabilidad de éxito diferente en cada uno de los incisos. En este caso, en distribución hipergeométrica, nos pasa exactamente lo mismo. Como en el inciso A me está pidiendo la probabilidad de placas planas, mi valor de K o valor de éxito tiene que ser de placas planas. Si me hubiesen pedido entonces una probabilidad de placas de concentración, mi valor de K tendría que haber cambiado y acá yo tendría que haber invertido los papeles y decir placas de concentración 8, K igual a 8 y N menos K igual a 12 planas. ¿Está claro eso? ¿Se entendió lo que dije? La variable, ahí les puse. Placas de energía solar que se presentan en una exposición. Bien. Entonces vamos a ver, si yo defino mi variable de estudio, voy a definirla como una distribución de probabilidad hipergeométrica con x igual a 3, población igual a 20, muestra igual a 6 y el valor de K o valor de éxito igual a 12. Y la fórmula de la función de probabilidad en una hipergeométrica, yo se las había dado a ustedes también el día de ayer en el resumen en videíto que les mandé, pero la función de probabilidad para una distribución hipergeométrica es igual al análisis combinatorio de x a k por el análisis combinatorio de n menos x a n menos k sobre el análisis combinatorio de n a n, de muestra a población. ¿Sí? Esa sería la fórmula de función de probabilidad, que es la fórmula que aplicamos en este caso. Que si ustedes se fijan, de acuerdo a los datos que yo definí, lo aplico como el análisis combinatorio de 3 a 12, por el análisis combinatorio de 3 a 8,
sobre el análisis combinatorio de 6 a 20. Y esa probabilidad, en los 4 números decimales a ver si es que les da, por favor, calculen y me dicen. ¿Están calculando? Bien, ahí lo coloco. $31.78, ¿no? Ok, lo voy a poner más exacto. Muy bien. Ese sería entonces la distribución de probabilidad hipergeométrica. Entonces, si yo tengo que responder, diría que la probabilidad de que tres placas de energía solar sean planas es de 0,3178. Bien, sí. 78, 79, no hay problema. Bien, sí, creo que el último dígito era 5, Ludmi. No habría inconvenientes, no estaría mal. Entonces la respuesta sería, bien, entonces la respuesta sería la, la probabilidad de que tres de esas placas de energía solar sean planas es de 0,3179 entonces. Sí, ahí corrijo. Ok. Bien, y después la pregunta B, creo que les dice cuál es el valor esperado, la esperanza matemática de las placas planas. ¿Sí? Y ahí también volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiese pasado? La formulita del valor esperado de esperanza matemática es el tamaño de la muestra por el valor de K sobre el tamaño de la población. O sea, N minúscula por K sobre N mayúscula. ¿Qué hubiese pasado si me pedían, y yo lo voy a hacer acá al costado, el valor esperado, pero en vez de para las placas planas voy a pedir las placas de concentración? ¿Qué va a cambiar de esa fórmula? Fíjense, en el inciso B me pide el valor esperado de las placas planas. Entonces, como es placas planas, mi valor de K, que es placas planas, puse 12. Entonces yo voy a trabajar con N igual a 6, K va a ser igual a 12 porque me está pidiendo placas planas y la población es 20. El producto y división de esa formulita me va a dar 3,6, que yo voy a aproximar, como también estoy frente a una variable cuantitativa discreta, la aproximo al entero mayor próximo, que en este caso es 4. ¿Sí? Pero ¿qué hubiese pasado si me piden las de concentración? El valor de N es 6, el valor de N mayúscula es 20. ¿Quién cambia si me hubiesen pedido la esperanza o valor esperado de las placas de concentración? K, muy bien Irene, K. El valor de K ya no sería 12, sino que el valor de K tendría que ser, intercambiamos ahí y tendría que ser 8. Entonces el valor esperado para las placas de concentración sería el producto de lo que tienen ahí. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro eso? ¿O tienen alguna duda? Bien, bien, les daría
Gracias, Florencia. 2,4. Y si tengo que hacer la interpretación, diría lo que les dije hace rato en interpretación en el problema 2. El valor esperado o esperanza matemática de que, en este caso eran placas, ¿no? El valor esperado o esperanza matemática eh, de que las placas de energía solar sean planas es de 4. ¿Sí? Para las placas planas. Y si hubiese sido de concentración, el valor esperado de placas de concentración es ¿de cuánto sería? ¿De 2,4? De 2. Bien, es de 2 placas de concentración. Perfecto, ¿sí? Bueno, eso sería el problema 5. Un problema similar al 5, en donde tienen que aplicar distribución hipergeométrica. Ya les tiro el dato. Es el problema 9, el problema 8. Así que ya pueden ir pensando que esos problemas que les acabo de mencionar también son para variables para trabajar con distribución de probabilidad hipergeométrica. ¿Sí? Bueno, a ninguno le quedó dudas. Pueden preguntar ahora, si no paso a nuestro querido Poisson. Bien, nos vamos para este lado entonces y vamos a ver el problema número 12, que habla de Poisson. Fíjense en que el enunciado del 12, lo voy a buscar, dice: si un banco recibe en promedio, subrayen, resalten esa palabra porque esa palabra es fundamental para identificar a Poisson. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, identificar la variable y clasificarla y calcular las probabilidades de que reciba A, 4 cheques sin fondos en un día determinado, B, 10 cheques sin fondo en 2 días consecutivos. Subrayen la palabra 2 días porque es fundamental. Y C, cuál es la esperanza matemática en un día cualquiera. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo, Irene, dónde? Sí, allá en el problema 5 sí definí la variable, ¿eh? La puse allá arriba, nada más. En todos los casos que les pida definir la variable, la definen y la clasifican, nada más que para este trabajo práctico 6, vuelvo a repetir, todas las variables que ustedes vayan a definir van a ser cuantitativas discretas, desde ya, todas, tienen que serlo. Sería raro que no lo sean, ¿sí? Ok. Bueno, entonces fijémonos en el ejercicio 12. Si yo tengo que clasificar la variable, identificar y clasificar la variable sería, vamos a colocarla acá, X sería cheques sin fondo, ¿sí o no? Cheques sin fondo en un día o le pueden poner cheques sin fondo por día que recibe un banco si lo quieren completar. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué dijo la profe? ¿Cuál profe? ¿Yo o la profe de cátedra? No sé de qué han hablado, ya me perdí. Bueno,
Bien, listo. Ahí ya está respondida entonces la pregunta. Ok, entonces la variable de estudio van a ser los cheques sin fondos que recibe un banco. Yo les pongo cheques sin fondo, ustedes completen bien la variable. Si la clasificamos es una variable cuantitativa discreta, escala de medición, de razón, obviamente. Y bueno, y yo les había dicho en el resumen de ayer, les había hablado de que cuando hablamos de Poisson, para Poisson, lambda lo es todo. Es como que está enamorado de lambda, ¿sí? Lambda, que no es otra cosa que esa letra del alfabeto griego, que les acabo de escribir ahí, y que para Poisson lambda lo es todo. Y creo que les había incluso mostrado y les había dicho que es tan importante para él lambda que inclusive el valor esperado, varianza y desvío estándar son lambda, ¿sí? O sea, no hay más cálculo que ese valor. Entonces, nosotros, para poder identificar a lo que es la distribución de Poisson, esta distribución de probabilidad, yo les hice subrayar una palabrita. Y la palabrita es, que también se las dije en el mini video que les mandé ayer por WhatsApp, que es que nosotros siempre que hablemos de un valor promedio o un valor medio, vamos a estar frente a un valor lambda, que es eso, que no es otra cosa que un valor promedial que nos arroja, que nos sirve para utilizar esta distribución de probabilidad de Poisson. Y que si ustedes se fijan, a diferencia de distribución binomial y de distribución hipergeométrica, en Poisson no tenemos ningún otro dato que no sea lambda. O sea, no hay muestra, no hay probabilidad de éxito ni de fracaso, ¿sí? Como lo tenían, por ejemplo, allá, o no hay población inclusive, como lo que tiene una distribución hipergeométrica. Entonces, esa es la gran diferencia que tienen estas tres distribuciones de probabilidad. Fíjense en que nosotros, cuando desarrollamos el problema 3, la distribución de probabilidad binomial, los tres datos principales que nosotros pudimos sacar fueron el valor de P, el valor de Q y el tamaño de la muestra, tres valores. Mientras que para una distribución hipergeométrica pudimos sacar el valor N, que es población, el valor K, que es el éxito dentro de la población, y por descarte va a salir el valor N menos K, que es el valor de fracaso dentro de la población, y el valor y la muestra, que es el tamaño de la muestra que también sacamos como dato de información. ¿Está claro? Entonces, y para Poisson, lo único que vamos a tener, o el único dato que vamos a tener, es ese valor promedio que nosotros lo llamamos lambda. ¿Está claro ahí? Les acabo de dar más claro, no creo poder, pero la gran diferencia y la forma más fácil de identificar frente a cuál de las tres distribuciones estoy presente para poder aplicar su fórmula de función de probabilidad correspondiente y resolver. ¿Está claro eso? Bien, entonces ya saben cómo identificar cada una de ellas. Bien, si nos vamos entonces ahora a Poisson, que es el más pava de todos, para Poisson la función de probabilidad, para Poisson la función de probabilidad, para cuando tenemos un valor de X y un valor de lambda, es igual a E a la menos lambda, el valor neperiano, por lambda a la X sobre X factorial. ¿Sí? Y si nosotros tenemos que calcular, lo podemos calcular. En el inciso A nos dan que tenemos que calcular 4 cheques sin fondos en un día determinado. O sea que mi valor de X va a ser igual a 4, y como me pide en un día, y yo tengo el valor de lambda que es cheques por día, voy a trabajar con el valor de lambda igual a 6.
Entonces, aplicando la formulita, sería que haga e a la menos 6 por 6 a la 4 sobre 4 factorial. ¿Sí? Que lo pueden resolver con esa fórmula o, si quieren, yo me voy a dirigir ahora a lo que es la tablita y les voy a mostrar a continuación la tablita de Poisson. Acá está. Poisson. Fíjense en que Poisson, en esta tabla que tengo acá, tiene el valor de lambda, que es el valor que está acá en esta franja, que continúa acá, que continúa acá, perdón, acá, y continúa acá, y continúa en las hojas subsiguientes. Es el valor que yo tengo que buscar. Que para mi caso, nosotros el valor de lambda es un número entero, y les da igual a 6, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar el valor 6, empiezo en 0,2, 1, voy a bajar acá hasta el 2, 3, 4, o sea que me tengo que fijar acá la vuelta. 4, 3,1, 4, 5, 6. Acá lo tengo el valor de lambda 6. Y para lambda 6 me dice x igual a 4. Fíjense en que el valor de x está acá encolumnado y yo lo tengo acá, 4. Entonces voy a unir la fila de 4 con la columna del 6 en lambda y me da efectivamente lo que Ludmi me dijo, 0,1339. Fíjense en que hay un punto. Ese punto indica que hay un 0 adelante. 0,1339. ¿Está? Valor que yo voy a colocar directamente acá. Si lo hubiesen hecho con calculadora, por fórmula también les tiene que dar. Yo se los voy a mostrar porque de las dos maneras les tiene que dar. Vamos a ver, tenemos el valor E. Y busquen en sus calculadoras el valor E, que yo lo tengo acá, en el logaritmo natural. Ahí se ve. Ahí, con alfa lo tengo yo. Entonces yo voy a hacer alfa E. Entonces hago alfa, el valor E. Me salió E. Elevado. Como es una potencia que no tengo, voy a utilizar este que es de la potencia, menos 6. Elevado a la voy a poner con paréntesis para que quede el signo negativo. Uy, menos 6. Listo. Ahí lo tengo. Elevado a la menos 6 por 6 a la cuarta. Eso me da igual a ese valor. Y ese valor lo voy a dividir en 4 factorial. Y el 4 factorial sería que ponga 4. Y el factorial también creo que lo tengo por acá. Lo tengo con shift si no me equivoco. Sí, lo tengo ahí. En el x a la menos 1. Uy, se ve borroso. Esperen, no. A ver ahí. Ahí está. X a la menos 1 dividido 4. A ver, borro esto. 4 shift factorial. Cierro paréntesis. Igual. Y me da el valor 0,13385, lo que es lo mismo 0,1339. Entonces fíjense en que de las dos maneras, resolviendo por fórmula o buscando en la tabla de distribución de probabilidad de Poisson, llegan al valor 13,39. Sí, no es. Ahora lo vuelvo a mostrar. A ver, le voy a poner acá para poder mostrarlo de manera más prolija. Vuelvo acá a la calculadora. Yo en mi calculadora tengo alfa y el valor de E está acá. Fíjense que es en rosado, entonces yo tengo que usar alfa ahí. Si ustedes lo tienen con shift, shift y el valor, ¿sí? Ese es E. Mi potencia, para poner una potencia, yo utilizo este E a la menos 6. Menos 6. E a la menos 6 por, me decía, 6 a la cuarta.
6 a la potencia cuarta. Ese valor lo tengo que dividir en 4 factorial. 4, y el factorial lo tengo acá con shift yo, ¿sí? Que es este valor de acá. Entonces yo hago shift factorial, que es el signo de exclamación, hago el igual y me da el 0,13385. ¿Se entendió, no es? De todas maneras, todas las calculadoras no son iguales, las que tengan iguales a la mía es de esta manera. Si tienen otra calculadora, después me mandan y yo les indico en sus calculadoras respectivamente, ¿sí? Bien, entonces me da 0,1339. Si tengo que decir, digo que la probabilidad de que reciba 4 cheques sin fondo en un día es de 0,1339, ¿sí? En el inciso B, fíjense en lo que nos dicen. Yo les dije, subrayen estas palabritas. De que reciba 10 cheques sin fondos en 2 días consecutivos. Si ustedes se fijan, al inicio, cuando nosotros sacamos el valor de lambda dice 6 cheques por día. Pero en el inciso B ahora a mí me pide que yo calcule para cuando X es igual a 10, pero cuando el valor de lambda sea para 2 días consecutivos. ¿Qué implica que sea para 2 días consecutivos? Que el valor de lambda tiene que cambiar y ese valor de lambda va a ser igual a 6 por esos 2 días, que en definitiva el valor de lambda tiene que ser 12 cheques. Porque estos 12 cheques van a ser en 2 días. ¿Está claro eso? Entonces, si me hubiese dicho en 3 días, yo multiplicaba el valor de lambda por 3 porque tenía que trabajar con un valor promedio de 3 días, no de 1. ¿Sí? Por lo tanto, para el inciso B, mi valor de lambda va a cambiar y va a ser 12. Valor que creo que no lo tenemos en la tablita, lamentablemente. Creo que la tabla llega hasta el 10, ¿sí? Entonces, como son 12 cheques y es un valor que no lo tengo en tabla, me obliga a calcularlo con la fórmula que es E a la menos 12 por 12 a la décima sobre 10 factorial. Y que si yo lo calculo, voy a mostrar de nuevo la calculadora para aquellos que no lo habían entendido, sería E a la menos 12 por 12 a la 10 igual dividido 10 factorial. Nos da 0,1048. Bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bien. Dentro de las 3 distribuciones de probabilidad, creo que esta es la más fácil. Para mí es la más fácil porque no hay mucho que pensarle, no hay muchas vueltas que darle, porque para Poisson lambda lo es todo. ¿Sí? Y respondiendo a la pregunta C, me dice cuál es el valor esperado en un día cualquiera. ¿Qué vamos a decir? ¿O cuál es la esperanza matemática en un día cualquiera? Si dijimos que para Poisson lambda lo es todo, efectivamente ese valor esperado o esperanza matemática es igual a 6, y si me hubiesen pedido varianza o desvío estándar, también es igual al valor esperado, por lo que también hubiese sido 6. ¿Sí? O sea, fíjense en que no hay mucha complejidad porque para él lambda lo es todo. ¿Está claro? Entonces, dentro de las 3 distribuciones, creo que esta es la más fácil. ¿Sí? Y si tienen que responder, dirían que el valor esperado
o se espera que en promedio un banco reciba 6 cheques sin fondos por día. Si lo tienen que interpretar al valor esperado en Poisson, sería esa la interpretación. La repito de nuevo para aquellos que no la hayan escuchado. Se espera que en promedio un banco reciba 6 cheques sin fondo por día. ¿Sí? Bueno, y así finalizaríamos la clase. No sé si ustedes quieren, nos han sobrado, a ver, ya les digo, nos han sobrado 15 minutos. No sé si ustedes quieren que resuelva algún otro ejercicio o lo deje planteando para que ustedes lo resuelvan. Me pueden decir ahora, por mayoría de votos, o el que se anime primero, lo hago. El que se anime primero a decirme, ¿no? ¿Qué ejercicio? Puedo hacer un ejercicio más o plantear un ejercicio más para que ustedes de ahí ya surjan de los que les quedan. ¿Algún ejercicio en particular o cerramos ahí? Ustedes me dicen. Si tuviese un ejercicio 10, listo. El desvío. Bueno, en el caso del desvío sería que la dispersión promedio, de los cheques sin fondo que un banco recibe es de 6 respecto al valor esperado. Sigue siendo la misma interpretación que veníamos viendo de dispersión, de desvío, Fernando. No varía mucho, nada más que le vas a cambiar las palabras. En este caso hablamos de cheque sin fondo y de un banco, entonces es eso, nada más. ¿Sí? El ejercicio 10 me pidió Ivana, ok. Me voy al ejercicio 10. No sé quién me pidió, pero sí voy a pasar foto de esta última parte, no se preocupen. Bien, supongamos que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamblaje es de 0,05. Si el conjunto de unidades terminadas constituye un conjunto de ensayos independientes, A, ¿cuál es la probabilidad de que entre 10 unidades 2 se encuentren defectuosas? Ok, lo voy a explicar brevemente acá. ¿Dónde voló mi tapa? El ejercicio 10. Bien, me está hablando de que hay una probabilidad defectuosa. Fíjate que la palabra promedio, Ivana, no aparece, por lo tanto puedo descartar a Poisson. Tampoco aparece una población, por lo que también descarto hipergeométrica. ¿Qué variable me queda qué distribución me queda para plantear? ¿Qué distribución me quedaría para plantear? Bien, binomial. Es una distribución binomial. Si es una distribución binomial, ese 0,5 o 0,05 no va a ser otra cosa que mi probabilidad de éxito, que en este caso es hablábamos de unidad defectuosa, ¿no? De ensamblaje, que vendría a ser unidad defectuosa de ensamblaje. El valor de Q por defecto va a ser 0,95. Y el valor de N te lo da en cada uno de los incisos. Fíjate que en el inciso A te dice
la probabilidad de que entre 10 unidades, 2 se encuentren defectuosas. N igual a 10, X igual a 2. Vos tenés que buscar entonces la distribución binomial de cuando X es igual a 2 en una muestra de 10 con una probabilidad de defecto en el ensamblaje de 0,05. ¿Sí? Y lo resolvés. Te lo dejo ahí planteado, ya lo podrías terminar vos o no. Simplemente aplica la fórmula o bien fíjate en la tabla de distribución binomial. Bien, en el inciso B te dice la probabilidad de que a lo sumo 2 se encuentren defectuosas. A lo sumo 2, hace rato lo vimos. Entonces B, la muestra sigue siendo 10, pero en B ahora te piden la distribución binomial cuando X es menor o igual que 2. Bueno, Fer, dame un segundo que le planteo esto a Ivana y ya veo un problema de aproximación. Ese sería el inciso B, que quiere decir que vos vas a tener que sumar la distribución binomial para cuando X es igual a 1, más la distribución binomial para cuando, igual a 0, igual a 1, más la distribución binomial para cuando X es igual a 2. Calculas y haces lo mismo que hicimos en el ejercicio 3, creo que fue que hicimos de binomial, ¿sí? Para que te guíes, Ivana. Y en el C, en el inciso C te dice la probabilidad de que por lo menos una se encuentre defectuosa. Por lo menos una. O sea que tengo que hacer ahora la distribución binomial para cuando X es mayor o igual que 1. Y acá lo que te conviene, como tenés una muestra de 10, es hacerla por complemento. O sea, voy a hacer 1 menos la distribución binomial para cuando X es igual a 0, más la binomial para cuando X es igual a 1. Porque si tengo que sumar todas las mayores que 1, tengo que hacer 2, 3, 4, 5 y hasta las 10 y son un montón de probabilidades. Entonces te conviene hacerla por el complemento, restando las 2 que están por debajo del 1 y lo encontrarías así. ¿Está? Te los dejo planteados y de ahí ya podés vos arrancar. ¿Sí, Ivana? No, de nada. Y me decía recién un compañero una aproximación de binomial a Poisson. El problema, ya les digo cuál, a ver. El problema 14. El problema 14 es para hacer aproximación. Lo voy a mostrar. A ver, me aguardan un segundito, hago una pausa en el video para sacar la foto y ya así puedo borrar y puedo mostrar el ejercicio. O ya copiaste, Ivana, lo del 10. Si ya copiaste lo del 10, yo puedo borrar. ¿Ya copiaron lo del 10? Listo, borro lo del 10, que eso era una consulta personalizada. Veamos el ejercicio 14, que eso sería una aproximación. Ejercicio 14. Fíjense que en el ejercicio 14, si sacamos los datos, es una distribución binomial. Nos dice, un comprador de grandes cantidades de circuitos integrados ha adoptado un plan para aceptar un envío de estos y que consiste en inspeccionar una muestra aleatoria. Fíjense en que el tamaño de la muestra es igual a 110. Circuitos provenientes del lote. Si el comprador encuentra no más de 2 circuitos defectuosos en la muestra, acepta el lote. De lo contrario, lo rechaza.
Si se envía al comprador un lote que contiene 1% de los circuitos defectuosos, A, identificar la variable y clasificarla, B, la probabilidad de que éste sea aceptado. Entonces, si yo me fijo, me pide que haya un valor, una cantidad de circuitos que sean defectuosos y a partir de ahí yo voy a rechazar o aceptar, ¿sí? Además me da una probabilidad de defectuosidad que me dice que es del 1%. O sea que mi probabilidad de éxito, P, es del 1% o lo que es lo mismo, 0,01, esto hablando de que sean defectuosos, ¿sí? Estoy sacando los datos nada más. Bien. ¿Qué pasa con este ejercicio, chicos? Cuando hablamos de distribución binomial, por lo general, para una distribución binomial, el tamaño de la muestra no tiene que ser mayor que 30. Si el tamaño de la muestra es mayor a 30, como es este caso, nosotros lo que vamos a hacer es una aproximación de una distribución binomial a Poisson. Y para hacer esa aproximación de binomial a Poisson, lo que vamos a hacer es modificar el valor de lambda. El valor de lambda, cuando estamos hablando en una aproximación de binomial a Poisson, lambda va a ser igual a n por p. ¿Sí? Y si hacemos eso, para nuestro caso, fíjense en que n por p yo lo puedo sacar ya acá del dato, o sea que mi valor de lambda va a ser igual a 110 por 0,01. Lo resuelvo y una vez que lo resuelva yo aplico. O lo escribo como lambda o lo escribo de la siguiente manera. La fórmula de aproximación, si no lo quieren poner con lambda, sería la siguiente. E a la menos n por p a la x sobre x factorial. ¿Sí? Donde nosotros, para poder resolver esta distribución que se hace con aproximación, simplemente llevamos la variable de estudio, que es binomial a Poisson, haciendo la relación donde lambda es igual a n por p, ¿sí? Que lo hacen es multiplicar el 110 por el 0,01, que no sé, les va a dar 11 o algo por ahí, 1,1, bien, les da 1,1, listo, y ese 1,1 lo colocan ahí. Entonces yo voy a hacer una distribución binomial aproximada a Poisson para cuando x es menor o igual que 2. Y si hago de x menor o igual que 2, voy a trabajar con la distribución de Poisson para cuando x es igual a 0, más x es igual a 1, más x igual a 2, ¿sí? O sea que tengo que hacer el valor neperiano de menos 1 a la menos 1,1 por 1,1 a la 0 sobre 0 factorial más e a la menos 1,1 por 1,1 a la 1 sobre 1 factorial más e a la menos 1,1 por 1,1 a la 2 sobre 2 factorial. ¿Está claro eso? Esa sería, respondiendo a tu pregunta, Fernando, creo que era, Fer, la resolución de un ejercicio por aproximación, ¿sí? Y que en definitiva, yo les anoto el resultado, fíjense en si ustedes llegan, binomial aproximado a Poisson para x menor o igual que 2, les tiene que dar más o menos 0,90 algo. No lo tengo exacto porque yo lo tenía en mi ejercicio con 100, ustedes lo tienen con 110.
pero 0,90 algo les va a dar. ¿Sí? ¿Está claro? El primero te da 0,33, la fracción. Bien, son 3 fracciones, Ludmi, tenés que sumarla a las 3 y el resultado de las 3 te va a dar más o menos 0,90 y pico. 0,91, 0,90, 38, ya fíjense en ustedes, súmenla a las 3, cuando las resuelvan, la suma de las 3 les va a dar más o menos 0,90, digo yo. ¿Sí? Bien, respondí a tu pregunta, Fer. Listo. Ahí está respondida la pregunta y les anoté inclusive la formulita cómo sería cuando hacen una aproximación, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias por preguntar y bueno, les sirve para todos los que están presentes y los que seguramente verán el video. No se olviden de verlo por el canal de YouTube de La Voz, que bueno, Clarita ya nos avisará cuando lo sube y así lo pueden, les avisan a sus compañeros que no pudieron estar en la clase de hoy, ¿sí? Nos vemos hasta el sábado que viene. Ahora al finalizar la clase subo las fotos